Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Medianoche. Es un podcast relacionado a los libros, básicamente, en el que en algunos episodios nos adentramos en generalidades de un libro, y en otros, como el anterior que subimos sobre Carl Menger, nos adentramos en profundidad en el libro, yendo capítulo a capítulo, parte a parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este episodio? En este episodio vamos a tratar el libro Economía Básica de Thomas Sowell. Thomas Sowell es un escritor estadounidense, afroamericano, nacido en 1930, vive actualmente, tiene 95 años, es un economista, historiador de la economía y teórico social estadounidense. Ha publicado muchos libros, ha tenido una serie de reconocimientos a su labor, premios, distinciones, etc. Ha aparecido en entrevistas, en debates, es una figura muy interesante. Y entre todos sus libros tiene uno que es justamente este, Economía Básica, creo que publicado originalmente en el 2008-2009, traducido al español en el 2010. Es un libro grande, yo lo estoy leyendo en el Kindle, y creo que me marca alrededor de 1000 páginas. Las versiones en físico creo que son dos, por lo menos en español, que está la versión en la que se vende la totalidad del libro, las 1000 páginas en un solo libro, y las otras que dividen el texto en las partes en las que el texto está dividido, ¿no? Cada parte del texto es un libro por separado, porque el libro se divide en partes, naturalmente. Como su título lo indica, Economía Básica es un repaso por las generalidades de la economía. Habla de los precios, habla de la oferta, habla de la demanda, habla de a qué se dedica la economía y un largo etcétera. Así que, hecha la presentación, vamos de lleno al tema. Sowell dice que la economía es aquella ciencia que se preocupa por el nivel material y cómo el nivel material, es afectado por decisiones de individuos y instituciones. Esa es una primera definición que da de ciencia. Luego da otra que va a desarrollarse a lo largo de todo el libro, que por lo tanto es importante tenerla en cuenta, que la economía es aquella que estudia cómo se administran recursos limitados cuyos usos son variados. Esta definición va a aparecer a lo largo del libro. El estudio de la administración de la toma de decisiones sobre recursos que son limitados, cuyos usos son variados. Vamos a empezar hablando de una generalidad que es la escasez. La escasez hay que tener en cuenta que ha sido una norma en el mundo. El mundo ha vivido compartiendo espacio con la escasez. Pero a partir del siglo XX y como consecuencia de las mejoras tecnológicas, fundamentalmente tecnológicas, y por supuesto algunas toma de decisiones políticas, el mundo ha superado la escasez. Hoy por hoy producimos más de lo que consumimos. Pero esto es un fenómeno muy reciente. En realidad, hace poco menos de 200 años esto no era así. Consumíamos prácticamente lo mismo que producíamos. Hoy, por el contrario, producimos muchísimo más de lo que consumimos. De hecho, se supone que somos 8.000 millones de personas y que producimos comida para 13.000 millones. Con lo cual,
el problema del hambre está técnica y tecnológicamente resuelto. Luego, por ineficacia política, por cuestiones que exceden a la cuestión técnica de la resolución de ese problema, o sea, cuestiones políticas, sociales, culturales, guerras, malas administraciones, etc. Esa comida no llega a quienes tiene que llegar, y hay gente que se muere de hambre. Pero el problema del hambre técnica y tecnológicamente está resuelto hace ya unos cuantos años, unas cuantas décadas. Pero bueno, la escasez ha sido una norma. Luego va a hablar de los tipos de escasez, ¿no? Ahora, para hablar de la prosperidad en un país, no es el dinero lo que hay que fijarse, sino el volumen de bienes y servicios. Va a decir Sowell, el volumen de bienes y servicios es lo que determina la riqueza de un país. No el dinero, sino la cantidad del volumen de bienes y servicios. Dentro de esa red de bienes y servicios, va a meterse con el tema, uno de los temas fundamentales de la primera parte que vamos a tratar acá, los precios. Los precios comunican dentro de esa red información a otros productores. Un precio advierte a otro productor qué producir más, qué producir menos, qué dejar de producir. Es una información valiosísima. Los precios, dice Sowell, coordinan las actividades económicas, con lo cual, naturalmente que Sowell tiene una posición económica liberal o libertaria, él descree naturalmente de la intervención gubernamental sobre los precios y en particular sobre la intervención en la economía del gobierno, porque ¿quién mejor que un productor? ¿Quién mejor que un empresario? ¿Quién mejor que un empleador? ¿Quién mejor que alguien que dirige su propio negocio para saber lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer para que le vaya bien? ¿Quién mejor que él? ¿Qué Estado puede venir a decirme a mí lo que es mejor para administrar, por poner un ejemplo, mi carnicería? Bueno, se ha intentado históricamente que el gobierno tome posesión de los negocios, de las fábricas y demás, y les diga qué tienen que hacer, qué tienen que no hacer. Sowell en un momento también lo va a explicar, pero convengamos esto, no existe una cabeza, 100 cabezas, 20.000 cabezas, 2 millones de personas. No existe un cerebro, ni la suma de muchos, tan inteligente como para prever las millones y millones de interacciones económicas, de toma de decisiones y demás, que hacen que un productor elija una cosa, otro productor elija otro, un negocio funcione de esta manera, pero 3 cuadras después otro negocio de similares características funcione de otra, etc. Es imposible prever esa complejidad de cada negocio y de la toma de decisiones de cada negocio. Es imposible que un burócrata, es imposible que un poder estatal, que un gobierno sepa con tanta precisión lo que cada negocio, cada productor, cada empresario, cada fábrica necesita y coordine ese monstruo económico. No. Ese monstruo económico es coordinado por el mercado. Que tiene que ver el mercado fundamentalmente con las decisiones libres. El mercado, cuando decimos mercado, simplemente queremos decir que nadie me obliga a comprar y que nadie me obliga a vender. Eso entendemos por mercado. Un mercado intervenido es un mercado en el que, por poner un ejemplo, los gobiernos fijan el precio de una cosa. Recordemos que dijimos que la función de los precios es que comunican información a otros productores, pero cuando el gobierno fija un precio, la información que están comunicando está alterada.
Entonces, naturalmente, eso deja de ser valioso. Es decir, si el gobierno fija el precio de un bien y lo pone por debajo de su valor real, luego vamos a desarrollar las consecuencias en profundidad de esto, pero lo que podemos decir de antemano es que va a generar una demanda inusitada de ese producto. Claro, antes salía 20 y nadie se lo podía permitir, pero ahora sale 15 o 10 y toda la gente puede permitírselo. Claro, quien no maneja demasiado ni le interesa, de hecho, la complejidad económica, ve esto como un beneficio. Bueno, este producto ahora sale más barato. ¿Qué problema hay? Este producto sale más barato, la gente va a comprarlo más. No. Genera una demanda tal que, claro, la demanda supera por mucho la oferta. Cuando la demanda supera por mucho la oferta, además de que los precios suelen subir, claro, esta es una economía intervenida, con lo cual el precio no va a poder subir, porque justamente el gobierno fijó ese precio. Entonces lo que se genera es una escasez. Hay mucha más gente demandando un producto que la existencia real de ese producto. ¿Y cómo consigo ese producto o cómo consigo ese servicio si hay escasez? Bueno, en un sistema económico no intervenido por el gobierno, en un sistema que se basa fundamentalmente en los movimientos libres y voluntarios de las personas dentro de un mercado, obtengo un producto si tengo los recursos suficientes para pagar el precio fijado por el productor. Pero en este sistema en donde el precio es fijado por el gobierno y es un precio bajo, suelo obtener el producto de otras formas, por acomodo o por burocracia, el producto o servicio. Ya no es el que manda mi dinero, sino es el que manda la influencia que tengo para conseguir ese producto de alguna u de otra manera, ¿no? Vamos ahora a referirnos, en función del precio, a los costos. Los costos, a grandes rasgos, es lo que necesito para producir una cosa y lo que me sale, en realidad, producir una cosa. Los costos tienen que ver con los bienes, los insumos que necesito para producir algo, con los servicios que tengo que pagar, con los empleadores, con la cantidad de tiempo, de trabajo, de conocimiento, etcétera, que necesito para producir una cosa. En general, el precio es una transmisión directa de los costos. Cuando un costo baja, el precio suele bajar. Ahora uno puede decir, bueno, en realidad no necesariamente. Yo puedo bajar mis costos y a la vez seguir manteniendo precios altos. Podés hacer eso, naturalmente, pero un competidor tuyo que también logre bajar los costos y transmita esa baja de costos al precio, es decir, va a vender más barato, ese competidor te va a ganar porque lo van a comprar a él y no a vos. Estás obligado a bajar los precios si querés por lo menos seguir compitiendo en el mercado. Entonces, en este momento, Sowell va a poner el foco, la lupa, en lo importante que es que cada uno maneje su economía, que cada uno maneje su fábrica, su empresa, su negocio, y que la información que uno reciba sea fidedigna, y para que sea fiel, necesita no estar intervenida por el Estado. El Estado no tiene que fijar un precio, el Estado no tiene que poner una prioridad por sobre la otra, no. Los que ponen una prioridad, los que fijan una prioridad, son los consumidores, con sus decisiones de tomar A y no tomar B. Eso se traduce como pérdidas y ganancias. Las empresas tienen pérdidas y las empresas tienen ganancias. En realidad, cuando decimos empresas, también decimos un kiosco, también decimos una cafetería, también decimos un negocio familiar. ¿Sí? Es algo general, es un término genérico. Entonces, los indicadores son eso. ¿Qué indican? Bueno, lo que la gente necesita, lo que la gente está dispuesta a pagar.
las ganancias. Y las pérdidas indican lo que la gente no necesita o no está dispuesta a pagar ese precio. En fin. Las pérdidas, digamos, que indican, son un indicador de lo que el productor debería dejar de hacer. Y las ganancias, lo que debería hacer más. Un productor hace más de lo que genera lucro y menos de lo que da pérdidas. Por eso, como hemos dicho, si el gobierno sube el precio de algo, genera un incentivo irreal que dirige mal los recursos. Por eso, volviendo, el gobierno no puede decidir mejor un precio que quien lo produce. Quien lo produce conoce a la perfección sus costos y por algo tiene un precio fijado que es el correcto. El gobierno no puede venir y aparecer y hacer una especie de creatio ex nihilo, creación de la nada, y decir esto sale esto y punto, no sale otra cosa. Es mentira, eso no se puede hacer. Pero vamos concretamente al tema de los recursos. Nosotros dijimos que la economía es la administración de recursos limitados cuyos usos son variados. Vamos a poner un ejemplo de esto. Si los consumidores por alguna razón empiezan a comprar mucha manteca, el precio de la leche, por poner un ejemplo, aumenta. Pero lo curioso y lo interesante es que el precio de ese insumo, de la leche, aumenta para todos aquellos que necesitan de ese insumo. Es decir, aumenta para los productores de manteca, pero también aumenta para los productores de yogur. Entonces ahí hay complicaciones naturalmente, porque los productores de yogur, entre que no venden lo suficiente o no venden como los productores de manteca, además ven aumentado el insumo que necesitan. Porque recordemos que el precio de un insumo se fija. El precio del insumo es en sí lo que está dispuesto a pagar el productor que vende más. Si yo aumento la leche porque los que venden manteca venden mucho y la necesitan, mi precio es el que esté dispuesto a pagar ese productor de manteca. Y ese productor de manteca, como está vendiendo mucho, está dispuesto a pagar un precio un poquito más alto para seguir produciendo lo que le está generando ganancias. Mientras que el del yogur se ve en dificultades, se encuentra en dificultades, tiene que pagar un precio más alto y además no está vendiendo acorde a ese precio y le cuesta y demás. Pero de nuevo, eso es la economía. ¿Sí? Es la administración de recursos limitados. Los recursos no son superabundantes, no son infinitos, son limitados, son finitos. Es la administración de recursos limitados cuyos usos además son variados. Y esos usos variados se mueven en función de los precios, en función de las ventas, en función de la demanda. Si nosotros vemos que más gente demanda manteca, la leche naturalmente se redirige a aquellos que producen manteca y se dirige en menor cantidad a aquellos que producen yogur u otros derivados. Eso es lo extraordinario del mercado. El mercado es un sistema de información muy importante. De nuevo, cuando el gobierno interviene sobre el mercado, cuando el gobierno interviene sobre esa fuente de información, lo que pasa es que las cosas no salen bien. ¿Y cómo saldrían bien si la información que pasa a manejar un productor es falsa? No puede salir bien eso nunca. Hay un fenómeno que se llama sustitución incremental, que es cuando yo tengo ganas de consumir un producto, pero por el precio no lo puedo costear, entonces lo reemplazo, lo sustituyo por algo medianamente parecido. Por ejemplo, dice Sowell, sustituyo la leche descremada por una leche entera. Sustituyo leche por leche. No me puedo permitir comprar manteca, bueno, compro margarina.
No me puedo permitir comprar carne roja, compro pollo o compro cerdo. Eso es un concepto, sustitución incremental. Entonces, la definición de los precios sería, volviendo, aquellos que coordinan el uso de los recursos. Aquellos que coordinan el uso de los recursos. ¿Hacia dónde deben marchar los recursos? Pero, como hemos dicho, han existido, y sobre todo en el siglo XX, que el siglo XX es un cúmulo de desastres y de locuras hechos por los seres humanos, han existido modelos en donde se ha tratado de reemplazar este sistema de información tan importante, al que llamamos mercado, por el supuesto saber cuasi divino de una serie de burócratas que detrás de un escritorio saben más que el productor sobre su producto. Esto ha pasado, por poner un ejemplo, el ejemplo típico en la Unión Soviética. Se reemplaza este sistema de precios, este sistema de incentivos, este sistema que le presta atención a las ganancias, le presta atención a las pérdidas y demás, para ajustar su economía y sus ventas. Se reemplaza todo esto por el conocimiento divino de un burócrata. De 1, 2, 20, 100, 200, 500, 1000, no importa. Claro, sucede lo que sucedió en la Unión Soviética. Las empresas en la Unión Soviética no estaban ajustadas a las ganancias y las pérdidas. Podían ganar o podían perder prácticamente de manera indefinida. A su vez, los insumos que recibían, los recibían del Estado. Con lo cual, la habilidad que era importante en una empresa soviética en ese momento, no era bajar los costos, producir a mayor velocidad, administrar mejor las ganancias, etc., sino ver cómo convences al burócrata de turno para que te dé X cantidad de insumos. O sea, la habilidad ya no es una habilidad económica, de administración económica, sino más bien de cuánta labia tengas para que el gobernante de turno abra un poco la canilla de los recursos que vos necesitas. Esto es contrario al sistema capitalista, donde se pide lo que uno necesita y en realidad uno compra o invierte, mejor dicho, en función a sus ganancias y a sus pérdidas, y en función a la información fundamental que maneja. No, acá dependés del burócrata. Bueno, sucedía lo que uno se sospecha que sucede en esos casos, que es que los empresarios pedían mucho más insumos de los que necesitaban, simplemente porque podían hacerlo. Entonces de repente había una enorme cantidad de insumos que no se usaban, que se ponían en mal estado, que se desperdiciaban y demás. Bueno, algo impensado en una economía libre. Entonces, la conclusión de eso es que las empresas, los productores, etcétera, conocen más lo que necesita su negocio que el Estado. El Estado es un ente que no tiene la capacidad suficiente, no existe una capacidad humana suficiente, no existe un conocimiento tan elevado como para generar una economía perfecta en función de decisiones burocráticas u gubernamentales. No existe. El que mejor sabe qué le conviene a su negocio, qué no le conviene a su negocio, es uno mismo, no el Estado. Porque, volvemos, las pérdidas y las ganancias son indicadores valiosos. Pero en un sistema, en una economía que no se basa en las pérdidas y las ganancias, ¿cómo sé qué estoy haciendo bien para hacerlo más o qué estoy haciendo mal para dejar de hacerlo? No tengo manera de saberlo.
Además, de nuevo, repetimos, los recursos son finitos, porque si fuesen infinitos, ¿qué problema habría? ¿Qué problema? No habría ningún tipo de problema. Por eso, no sé si lo dije, pero Sowell empieza el libro diciendo: en el Edén, donde moraban Adán y Eva, la economía como tal no existe porque los recursos son infinitos. Sí, los usos son variados, siguen siendo variados, pero los recursos son infinitos. Si es infinito, no me importa que los recursos sean variados. Ahora, en el mundo real los recursos son finitos. Es decir, hay una X cantidad de recursos y hay una multiplicidad de usos, con lo cual el recurso se redirige en función de los precios, en función de las ganancias, en función de las pérdidas, en función de las decisiones de la gente. Es toda una dinámica económica compleja, porque el recurso es finito y sus usos son variados. En el paraíso sus usos son variados, pero los recursos son infinitos. Así que no hay ningún tipo de problema. La conclusión a la que llega Sowell, luego de analizar la dinámica de las empresas soviéticas, es que uno cuida más el producto cuando le cuesta a uno producirlo, cuando uno es responsable de una inversión. Uno se mide más, digámoslo así, cuando juega con su plata que cuando juega con la plata de otro, y cuando depende de un ente gubernamental, cuando dependes de un estado, cuando dependes de un burócrata, cuando dependes de la amistad que tenés con X político. Bueno, es otra cosa, porque ya no jugás con tus propios recursos. Pero cuando jugás con tus propios recursos, jugás de manera más inteligente, apostás de manera más inteligente, evidentemente. Y pone el ejemplo de los kibbutz. Claro, cuando en los kibbutz se pusieron a cobrar lo que verdaderamente salía a la luz, la gente ya no dejó de usarla de manera indiscriminada. Perdón, la gente dejó de usarla de manera indiscriminada, quiero decir. Ya no tenía la luz prendida todo el día, no. Ahora que me van a cobrar en función del uso, mi uso se vuelve responsable. Que es lo que, decíamos, no les pasaba a las empresas soviéticas. Como ellos mismos no se hacían cargo de las pérdidas, podían hacer un uso totalmente irresponsable y totalmente fuera de todo contexto de los recursos, porque a fin de cuentas ni la información de las pérdidas ni la información de las ganancias a ellos les generaba nada. Sowell va a decir que una transacción es valiosa en la medida en que ambos creen tener lo que consideran más valioso. Esto mismo va a estar expresado en el libro de Menger, cuando Menger dice justamente eso, que el valor se divide entre valor real y valor subjetivo, ¿no? El valor real es lo que me sale producir una cosa, va a decir Menger. Me retrotraigo un momentito a Menger. Un producto, digamos, un producto o un servicio, etcétera, tiene dos valores. El valor real es lo que me cuesta producirlo, y el valor subjetivo es en realidad el valor real de ese producto. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Si yo me cuesta producir 5.000 pesos un vino en Argentina, bueno, no sé, lo puedo vender a 10.000, lo puedo vender a 9.000, etc. Pero si me cuesta producir un vino 5.000 pesos en un país de raigambre musulmana que no toma alcohol, el precio es cero. El valor real no importa, lo que importa es el valor subjetivo, que viene a ser el valor que la gente está dispuesta a pagar. Y las transacciones se generan en la medida, dice Menger, y lo va a repetir Sowell, vuelvo a Sowell, en la medida en que ambos creen que ganan. Es decir, que el que compra un producto valora más el producto
o mejor dicho, lo que obtiene por su dinero, que su dinero, y el que vende el producto valora más el dinero que su producto. Cuando esa transacción se da de esa forma, la transacción se produce. ¿Por qué dice esto Sowell? Bueno, porque volvemos al Estado. Si el Estado interviene sobre los precios, por poner un ejemplo, y fija precios artificialmente bajos, el valor de la transacción cae, porque quien la compra valora más el producto que lo que gasta por él. Ok, pero el que la vende valora más su producto que lo que están gastando por ese producto, que el dinero que está recibiendo por él. ¿Por qué? Porque está obligado a vender un precio que él considera que no es el correcto. Una transacción real vale en la medida en que ambos, el que produce una cosa o un servicio y el que intenta comprar esa cosa y ese servicio, ambos creen haber ganado. De hecho, las transacciones no se dan cuando, por poner un ejemplo, uno considera que el precio de una cosa está muy alto y no está dispuesto a pagarlo. No estoy dispuesto a gastar 5.000 pesos, 6.000 pesos, 10.000 pesos, 1.000 pesos por esto. No estoy dispuesto. ¿Qué quiere decir? Valoro más mi dinero que lo que obtendría por él. A su vez, cuando alguien que vende un producto, de repente se lo quieren comprar a un precio que él dice, no estoy dispuesto a vender mi producto por esa cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero es ínfima en relación a mi producto. Entonces valoro más mi producto que lo que obtendría por él, ¿no? En la economía y en la interpretación que se da de la economía, la interpretación que hacen muchos, más que nada zurdos, de la economía, esa interpretación está impregnada de voluntades humanas, de pensamientos de personas, más que economía parece una especie, no sé, de lucha entre el bien y el mal. Interpretan de esa forma la economía. Entonces, claro, para ellos aparecen cuestiones morales, o digámoslo así, son muy importantes las cuestiones morales en la economía. Entonces, de repente dicen, bueno, que el precio de una cosa sea alto tiene que ver con que el productor es avaro. El productor es avaro. La avaricia, la maldad. En realidad, el valor de un producto, de un servicio, se determina por los costos, se determina por si uno está dispuesto a modificar lo que en un principio determinó sobre un producto, sobre un servicio, si uno está dispuesto a ayornarse a los nuevos movimientos, a las nuevas tecnologías, a los nuevos caminos que se van abriendo. No tiene tanto que ver con incluso, dice Sowell en un momento, va a decir Sowell en un momento, ni siquiera el productor es dueño de su producto. El productor está sujeto a estos cambios. Si se adapta a ellos, bien, y si no se adapta, desaparece. Tan sencillo como eso. Pero estos elementos de la avaricia, la maldad, el apropiamiento, todas esas cosas, esta especie de psicología barata que le aplican los de raigambre izquierdista a la economía, en realidad es una información falsa. La economía no se maneja de esa forma. Vamos a desarrollar un pequeño ejemplo que Sowell desarrolla en el libro sobre los problemas de fijar un precio. Sowell va a poner un ejemplo muy interesante que es los alquileres de casas en Estados Unidos. En Estados Unidos hay gente que necesita alquilar casas, pero los precios de las casas que se alquilan son muy altos, con lo cual una gran cantidad de personas quedan fuera de la posibilidad de alquilar casas. Entonces el gobierno estadounidense, en un determinado momento, creo que el ejemplo es del 2008, pero
no importa mucho las fechas, fija un precio bajo. Dice, bueno, vos tenés una casa que alquilar y tu casa tiene estas características. O sea, no es tan grande, no es una casa, digamos, que puedan alquilar los de clase alta, sino es una casa que pueden alquilar los de clase baja y los de clase media. Bueno, si vos tenés una casa cuyas características tienen que ver con esa clase o están orientadas a que la alquile esa clase, yo te voy a fijar el precio. Así, con un precio bajo, artificialmente bajo, voy a tener a la gente contenta porque va a alquilar su propia casa. Pero ocurre una cosa. En primer lugar, cuando se fija un precio sobre una cosa, cuando se baja un precio sobre una cosa en este caso, porque también se pueden subir artificialmente, el libro pone ejemplos, pero en este caso se baja, lo primero que ocurre es que aumenta la demanda. Claro, la casa, digamos, ahora yo me la puedo permitir porque tengo el dinero, pero de repente la casa no aparece. No aparece porque al aumentar la demanda yo empiezo a competir con muchos otros competidores. No compito ya con 5 personas, ya compito con 50, con lo cual es difícil obtener esa casa. Esa es la primera cuestión que sucede. Luego, dice Sowell, sucede una segunda cuestión, que es que gente que no necesitaba en sí mismo ese servicio, ese producto, en este caso esa casa, como el precio es bajo, decide alquilarla. ¿Por qué no? Dice Sowell, hay las personas que tienen 18 años, que se emancipan de sus padres, que se van a vivir solos, generalmente alquilan cosas pequeñas hasta que consiguen un trabajo medianamente bueno, hasta que se acomodan, hasta que, no sé, tienen una pareja y entre los dos pueden permitirse mayores comodidades, etc. Y luego de muchos años en general se mudan a una casa más grande cuando la primera casa les queda pequeña. Pero con este cambio, con esta fijación de precios, ocurre que esa gente de 18 años, de 19, de 20 años, recién emancipada, dice, ¿para qué vivir en una casa chiquitita con pocas comodidades si me puedo mudar a una casa grande con muchas comodidades? Esta vez no la necesito porque tendría que ocuparla en el momento en el que ya esté yo mejor posicionado en la vida económica. Pero ¿qué tiene que ver? Me la puedo permitir. Bueno, eso hace que esa casa deje de estar todavía más como opción de los que verdaderamente la necesitan y pasa a ser ocupada por aquellos que no. Entonces ya tengo dos competencias. Los precios bajos me han generado dos situaciones. En el primer caso, una excesiva demanda que me hace competir con muchísimas más personas. Y en la segunda, dentro de esa demanda, gente que no la necesita, pero que la ocupa. Existe una tercera consecuencia, que es que un precio artificialmente bajo desmotiva a aquellos que quieren poner su casa a alquilar. ¿Para qué voy a poner mi casa a alquilar si lo que el Estado me obliga? Si el precio que el Estado me obliga a poner es un precio bajo que no me va a generar evidentemente demasiado rédito económico. ¿Para qué voy a poner mi casa a alquilar si no voy a tener beneficios? O no voy a obtener los beneficios que yo creo obtener y que quiero obtener. Con lo cual no la pongo a alquilar. Y los que ya la tienen para alquilar no la mejoran ni la arreglan. Porque no tienen incentivos para hacerla. Porque si vos alquilás una casa, la mejorás, la arreglás y demás, la pones en condiciones, podés cobrar un precio más alto. Pero de esta forma, en la que el gobierno determina el precio, ¿para qué hacerlo? Tercer consecuencia de fijar un precio. Cuarta consecuencia y última es que los que construían casas antes construían casas para gente de clase baja, gente de clase media, casas pequeñas y demás. Pero ahora, como ven que las casas pequeñas son subsidiadas por el Estado, dicen, no, yo no voy a construir una casa
a la que el Estado le ponga un precio bajo que a mí no me convenga. Mejor invierto más y construyo casas lujosas para personas de clase alta. Con lo cual, el gobierno, que tenía muy buenas intenciones, que era bajar el precio de las casas para que las personas que no se lo podían permitir lo hagan, de repente le generó mayor demanda, competidores que no necesitan ese producto, pero que de repente, porque pueden permitírselo, lo compran, digamos. Desmotiva a aquellos que quieren poner a alquilar sus casas, y los que ya lo hacen no la mejoran, ni la refaccionan, ni nada. Y además, los que están por construir casas dejan de construir casas humildes para que alquilen personas humildes, sino que se ponen a construir casas lujosas para que las alquilen personas de clase alta. Es decir, la serie de consecuencias que se dan por fijar un precio son exactamente las contrarias a las que el gobierno pensó cuando fijó el precio bajo. La demanda, por tanto, desaparece. La oferta desaparece, la demanda es altísima, pero se genera escasez. Y hay, dice Sowell, dos tipos de escasez. Hay una escasez real, que es la escasez física, es decir, no existen físicamente esas casas o ese producto, lo que sea, no existe. Y luego hay una escasez imaginaria, que es aquella que se da por los precios. Los precios, dice Sowell, artificialmente bajos, ponen en prioridad cosas que no deberían estarlo. De nuevo, hemos dicho que los precios son indicadores muy valiosos que fijan dónde debe de estar la prioridad y dónde no debe estarla. Dónde yo tengo que poner mis recursos y mi esfuerzo, lo fija un precio X, y otro precio fija dónde no debo hacerlo. Luego están, como dijimos, los indicadores de la ganancia y los indicadores de las pérdidas y demás. Pero sin todo este flujo de información, con esta información cooptada por el gobierno de turno, no tengo manera de saber cuál tiene que ser mi siguiente movimiento. No tengo manera. Ese es el problema de la intervención en la economía de un gobierno. Volviendo al ejemplo de las casas y volviendo al ejemplo de cuando un gobierno fija un precio, cuando un gobierno fija artificialmente un precio sobre un producto, pueden ocurrir fundamentalmente dos cosas. La primera es que el gobierno subvenciona a la otra parte, es decir, yo soy un productor de manzanas, yo vendo mis manzanas 10 y el gobierno me dice no, la vas a tener que empezar a vender a 5. Yo le digo no, yo la vendo a 10 porque el precio está en función de los costos. A mí me sale producirla 4 y la vendo a 10. Así de paso repongo mercadería, tengo mi ganancia, etc. No, la vas a tener que vender a 5. Bueno. Si sucede eso, puede ocurrir que el gobierno diga, pero vos la vendés a 5 y yo, Estado, te pago los otros 5. Te subvenciono los otros 5. Te doy ese dinero. Entonces el productor en teoría no tiene pérdidas, ¿no? Porque a fin de cuentas está vendiendo realmente su producto a 10. Solo que como que se dividió en dos partes el precio. Una parte la paga el Estado y otra parte la paga la gente. Pero recordemos que el Estado no genera riqueza. El Estado recauda la riqueza que generan otros. En general entes privados. Con lo cual, para pagar este precio, lo que falta de pagar en el producto,
para pagar ese resto, el Estado lo que tiene que hacer es subir los impuestos. No le queda otra. De nuevo, no genera riqueza, la incauta. Con lo cual debe de incautar más. Sube los impuestos. El Estado sube los impuestos. Ahora, el Estado podría decir, no, te obligo a vender eso y no te subvenciono el producto y hacer lo que quieras. Bueno, va a pasar que la persona que produce eso, de repente, va a dejar de hacerlo, porque no le sale la cuenta. Si me sale 4 y me obligan a venderlo a 5, apenas tengo dinero para reponer. Entonces son los dos escenarios. Cuando el Estado te obliga a fijar un precio bajo, o te subvenciona el resto, con lo cual para hacerlo tiene que subir impuestos. Impuestos que por otra parte el productor tiene que pagar, con lo cual él también sufre eso y tiene ese problema. O no lo hace, directamente obliga al productor a fijar ese precio y punto. No tiene la necesidad de subir impuestos y además la gente está feliz porque de repente ese producto vale menos, pero se va a encontrar más temprano que tarde con la escasez. Porque ese productor va a decidir en un momento, bueno, no produzco más. ¿Por qué? No produzco más porque no me sale la cuenta. Esos son los dos escenarios. Entonces, como verán, la economía es un juego complejo de movimientos en los que uno tiene que prestar mucha atención, movimientos en el mercado que uno tiene que prestar mucha atención. Y esa complejidad, Sowell en un momento utiliza el término para describirla, causalidad sistémica, que es que un fenómeno, vendría a ser esto, un fenómeno económico se explica mejor por la interacción de múltiples fenómenos entre sí que de una única causa. La economía se explica mucho mejor por la interacción de múltiples fenómenos que por una única causa. Este es un avaro, este es un maldito, este es un empresario que nos explota con sus precios, etc. No. La avaricia no explica los precios, porque ellos son el resultado de otros fenómenos mucho más complejos de describir y se necesita paciencia para estudiarlos y una moderada apertura mental que la izquierda, que los peronistas, que los intervencionistas de todo tipo y color no tienen. Además, los que producen una cosa, dice Sowell, ni siquiera son dueños de esa cosa. Él pone el ejemplo de Ford. Dice, Ford al principio vendía autos que solo eran de color negro. Pero de repente, General Motors empezó a vender más que Ford porque General Motors vendía los autos de todos los colores. Entonces Ford, que tenía la prioridad de los autos en ese momento, la perdió y la ganó General Motors. Y el autor dice, es un libro del 2008, hay que ver ahora las estadísticas, Ford no recuperó nunca esa carrera contra General Motors. Es decir, Henry Ford quería vender sus autos negros, pero solamente pintados de color negro. Pero de repente la gente quería de otros colores. Bueno, no me lo querés dar, no importa, se lo compra a la competencia. Entonces finalmente ahora tenés Ford de todos los colores. El productor casi que ni siquiera es dueño de su producto. El dueño, digámoslo así, de un producto es el consumidor. El consumidor y su acto libre y voluntario de comprar una cosa, de no comprar otra, de aceptar un precio, de no aceptar otro precio, de buscar y demás, ese consumidor es el que determina las condiciones en las que ese producto finalmente va a salir al mercado. El soberano en una economía liberal, de raigambre liberal, es el consumidor. Y todo va en beneficio de él. Cuando, volviendo a los costos, Sowell dice
que proveer un servicio en un barrio pobre tiene mayores costos que en un barrio rico. Supongamos, llevar un camión de caudales por un lugar céntrico quizás me demande, por poner un ejemplo, estoy diciéndolo, ¿no? Quizás me demande 4 policías, 4 uniformados, en realidad no sé si son policías, seguridad mejor dicho, 4 hombres de la seguridad en un barrio. Ahora, si voy a un barrio peligroso, quizás me demanden 6. Es decir, tengo que pagar 2 sueldos más. Es decir, elevo el costo, es decir, elevo el precio. Existe una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Bueno, lo que tiene que hacer el Estado son ni más ni menos que sus funciones básicas, que es la educación, la salud, la seguridad, la justicia, la infraestructura. El Estado tiene que mejorar las calles, porque si las calles están totalmente destruidas, las rutas están destruidas, de repente quizás un camión tiene que hacer malabares para llegar, y esos malabares suponen gastar un poco más de gasolina, y ese gasto de más de gasolina es un costo que luego se traduce al precio. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es mejorar sus rutas, por poner un ejemplo. Si la inseguridad genera costos más altos, lo que el Estado tiene que hacer es mejorar la seguridad de aquel lugar, con lo cual los costos entre un lugar y otros tenderían a equipararse. El Estado tiene que otorgar una salud de calidad. El Estado tiene que otorgar una educación de calidad, etc. Todo eso va, en los términos en los que estamos hablando ahora, a bajar los costos. Como hemos dicho antes con el kibutz, además, en un sistema de precios, dice Sowell, la gente se raciona a sí misma. Si te cobran por lo que vas a usar, lo vas a usar con mayor tino, con mayor cuidado, que si no te cobran. Y puedes dejar la luz prendida por horas, y puedes usar el aire acondicionado en 18, no te interesa nada, o en 16, no sé cuál es el mínimo. Puedes hacer un montón de cosas porque a fin de cuentas no te la cobran, pero cuando te la cobran, y esto se aplica naturalmente a las empresas, cuando la empresa depende de tu pericia para comprar, para vender, porque estás manejando tu plata y no la plata de otro, la plata de un tercero, cada movimiento lo pensás y lo haces con mayor cálculo. Hablamos antes de la sustitución incremental. Sowell va también a hablar de lo que él llama sustitución marginal. Bueno, lo que él llama no. Evidentemente será un concepto ya existente de la economía. Sowell lo define simplemente. La sustitución recordemos, la sustitución incremental es: yo quiero un producto, pero no me lo puedo permitir, entonces lo reemplazo por algo medianamente parecido. Quiero manteca, pero no me la puedo permitir porque está muy cara, compro margarina. Sustitución incremental. La sustitución marginal, por otra parte, es la cantidad de producto A que estoy dispuesto a sacrificar para obtener un poco del producto B. Son las dos sustituciones, marginal e incremental. Finalmente, para terminar, cuando dice Sowell, cuando un gobierno dice que va a bajar los costos de algo, voy a bajar los costos de la educación, voy a bajar los costos de la salud, voy a bajar los costos de lo que sea. Cuando un gobierno se expresa en esos términos, en realidad, dice Sowell, se está equivocando. No está hablando de costos, sino está hablando
de precios. Y con esto cierro el podcast de hoy. Los precios dijimos que son el reflejo de los costos. Los costos son todo aquello que necesito para producir X cosa. Un gobierno, cuando baja un precio, lo que está haciendo es que ese precio no refleje los costos, con lo cual ocurren la serie de consecuencias que enumeramos en su momento. Lo que un gobierno debe de hacer es bajar los costos, es decir, como Estado, contribuir a esa baja de costos, lo dijimos, otorgando mejor seguridad, otorgando mejor educación, mejorando la infraestructura, etc. Cuando un Estado se dedica a lo que verdaderamente tiene que hacer, que es influir sobre los costos que pueden bajarse, el precio evidentemente puede ser más bajo. Pero cuando el Estado confunde precios con costos, simplemente los costos siguen igual de altos, pero los precios ya no reflejan esos costos. Y entonces no se produce más de ese producto, etcétera, etcétera. Esta fue la primera parte del libro de Thomas Sowell, Economía Básica. Nos volveremos a encontrar en la segunda parte de Economía Básica.